Hola a todos, bienvenidos a este espacio, bienvenidos si son papás, si son profesores, si son coaches, si son directores de recursos humanos, bienvenidos todos a este espacio. Yo soy Andrés Aramburu de Mushaiza y hemos decidido llamar a este momentito de entrenamiento instrucciones para desactivar la bomba del enojo. Entonces, me pidieron después que dijera instrucciones para desactivar la bomba del enojo de los adolescentes. Esto les sirve para el trabajo con seres humanos, pero sobre todo está diseñado para hablar de adolescentes y trabajar con adolescentes. Sí, trabajar con adolescentes. Siempre que nosotros le decimos a la gente, vamos a trabajar con adolescentes, nos dicen, que Dios los bendiga, mucha fuerza, mucha unción de lo alto porque los adolescentes son terribles. ¿Será que son terribles o será que no hemos aprendido a trabajar con ellos? También es una posibilidad, porque a veces siento que nosotros les ponemos a ellos cargas, ¿no? Como que ellos son los que se tienen que transformar, ellos tienen que entendernos a nosotros los adultos. Y no lo sé, yo quiero compartirles inicialmente, antes de darle la bienvenida a mi socio Oscar Andrés Escobar y su esposa Cielo Velázquez, que están aquí detrás de cámaras. Yo quiero empezar hablando de un triángulo básico que a ustedes les va a servir para todo. Siempre que trabajen con gente y siempre que trabajen con adolescentes, esto les va a servir mucho. Hay una tríada que yo me inventé que se llama la tríada. Y todas las palabras de esta tríada empiezan con E. Eso les va a facilitar trabajar con ellos. Imagínense que van a tener un triángulo, que en la base está la primera E. Estructura. Ahí está en la base. ¿Qué necesita alguien de mí? ¿Qué necesita un adolescente de mí? Estructura, es la base. Luego, otro de los lados del triángulo la vamos a llamar espontaneidad. Y el último lado del triángulo lo vamos a llamar empoderamiento. Estructura, espontaneidad, empoderamiento. Se los voy a explicar. Pensamos muchas veces que lo único que necesitan los adolescentes es sentirse amados. Y entonces por eso hoy los papás se han vuelto muy sobreprotectores. Cuando yo era pequeño y yo le decía a mi papá, no quiero, mi papá solamente se llevaba la mano a la cintura, empezaba a desenroscar su cinturón y me decía, ¿no quieres? Y yo, no, mentira, sí quiero. Acabo de darme cuenta de que quiero. Hoy, con que la historia se ha movido en un movimiento pendular, y entonces pareciera que lo único que le damos a los jóvenes y a los niños y a los adolescentes es amor. Amor en todo, amor cuando les exigimos algo, amor cuando no cumplen las tareas, ya no les hablamos con firmeza porque pensamos que los vamos a traumatizar. Y esto, queridos espectadores, es un gran error. Los seres humanos tenemos una necesidad profunda de sentirnos pertenecientes a una estructura, de que haya límites, de que haya reglas. La sobreprotección tiene que ver más con el miedo que con el amor. Es decir, cuando tú sobreproteges a una persona y entonces le evitas ponerle una estructura porque crees que lo vas a traumatizar, realmente le estás haciendo mucho daño. Cuando un adolescente va con nosotros al campamento, generalmente en el campamento trasnochamos mucho y nos levantamos muy temprano. Si él no llega a las 6 de la mañana a la formación, va a haber una consecuencia. Que bien sea una consecuencia física, entonces tiene que hacer 21 flexiones de pecho, o va a haber una consecuencia para su equipo, entonces el equipo le va a decir, pero llegue temprano, pero algo va a pasar, tiene que haber una estructura, tú no te puedes saltar ese paso. Si le dices que a las 12, que sea a las 12, porque si llega a la 1 y tú le dices, bueno, a la próxima, él va a sentir que realmente no pasa nada. Y cuando no hay estructura, el chico siente que no lo quieren realmente. Entonces, la primera base es la estructura. El segundo lado del triángulo lo llamamos espontaneidad. Los jóvenes necesitan un ambiente donde puedan hablar de sus emociones sin ser ridiculizados, sin ser burlados. Sí, ¿por qué? Pues porque en la adolescencia ellos empiezan a expresar la vida ya no como los papás, como la extensión de los papás,
sino la vida que ellos quieren empezar a vivir. Por eso es normal que se vuelvan revolucionarios y adolescentes y cuestionen todo y desafíen el statu quo. Pero entonces, ojalá puedas crear en tu casa o en el salón de clase un ambiente de espontaneidad donde la gente pueda decir lo que realmente piensa. Yo pienso que aquí en Ushuaia los chicos se sienten muy recibidos porque no son juzgados ni por su vestimenta, ni por su orientación sexual, ni por sus ideas locas, ni por sus ideas contradictorias o disruptivas. Pues hombre, podemos convivir con esto, ¿cómo no? A veces cuando nosotros los adultos nos sentimos desafiados, entonces tendemos a volvernos rabiosos. Les decimos, es que estas son las reglas y punto. Ok, hay estructura, pero ojalá también haya un ambiente de espontaneidad. Y el último lado lo hemos llamado empoderamiento. Yo siento que hoy los líderes le quitamos la potencia a la gente. Por ejemplo, cuando recuerdo un papá que nos decía una vez que los fines de semana él le daba la plata que se gastaba la familia el fin de semana, se la daba a uno de sus hijos y le decía, tú manejas la plata este fin de semana. Entonces el chino decía, pero yo no sé manejar la plata. Y el papá le decía, pues aprenda, si me quiere preguntar, aquí estoy. Entonces sucedía que cuando llegaban a McDonald's o todos decían, no, ya no queremos ir a McDonald's, queremos ir a la Fragata o queremos ir al restaurante más caro de la ciudad. Entonces el chico que tenía la plata del fin de semana empezaba a entender que no se podía gastar toda la plata del fin de semana en un restaurante. Y entonces cuando el papá le decía, te toca a ti, tú decides, tú eres responsable, ahí el chico finalmente tenía que desplegar habilidades, tenía que saber cómo se manejaba la plata, tenía que hacer un mini presupuesto, claro, desde su momento de vida y de historia, pero era la capacidad de decirle, o la posibilidad de decirle a este adolescente, te toca a ti. Por eso yo soy partidario de enseñarles a manejar pronto. Ay, pero es que esa es una irresponsabilidad, pues no significa que vaya a salir con el carro, pero empodéralo para que rápidamente pueda hacer cosas y que no te toque a ti hacer las cosas que le corresponderían hacer a él. Llévalo a hacer mercado, móntalo en el carrito. Ay, pero es que se aburre. Sí, que tenga un contacto y un sabor con la vida de verdad y no la vida dentro de la gran burbuja que a veces es la adolescencia o que a veces es la infancia donde queremos evitar todos los dolores de los chicos. Devuélvanles a ellos la capacidad de tomar sus propias decisiones. Díganles, llévenlos al cajero a sacar la plata, enséñenles cómo se hace. Si no baja la ropa de su cuarto a la cocina para que la lave, pues hombre, déjenlos una semana con ropa sucia a ver qué va a pasar. Hagan experimentos, porque la crianza también es esto de intentar ver por dónde funciona, por dónde no funciona, retractarse, empezar otra idea. Entonces este triángulo básico, se los regalo, tiene estas tres partes. Estructuren la base, estructurar es amar. Luego espontaneidad, creen un espacio donde ustedes puedan hablar, donde él pueda hablar y no se sienta ni burlado ni ridiculizado. Y finalmente, empoderamiento. Denle a él la posibilidad de tomar decisiones, dejen que maneje ciertos aspectos de la vida y ustedes los van acompañando y les van diciendo, sí, no, tienes que aprender esto. Soy Andrés Aramburu, soy líder de Ushuaia y esto se llama Instrucciones para desactivar la bomba del enojo en adolescentes. ¿Quién mejor para hablar de esto que nuestro querido Óscar Andrés Escobar, socio de Ushuaia? Socio, listos. Bienvenido con ustedes, Óscar Andrés. Un gran aplauso para Andrés. Ahí entra efecto de aplausos. Gracias. Nos veremos en Cancún. Siga usted, por favor. Después de usted. Chao. No, usted. Después de usted. Bueno, chicos, vamos a entregarles 4 claves que han estado acá todo el tiempo. O sea, pues, que Andrés no dejaba ver, pero es a propósito para que usted sea curioso, de cómo desactivar la bomba del enojo del adolescente. Aquí están: aceptar, reconocer, desactivar y cuidar. Y quiero hablarles de la primera, de aceptar. Nosotros hicimos hace poco una encuesta con los chicos preguntándoles de las edades de adolescente, ¿cuál es el plan al cual ustedes definitivamente
plan familiar, usted definitivamente diría, no, ni a bala, yo no hago eso conmigo, no me gusta, no me gusta. Y nos respondían cosas como hacer vueltas de banco, ¿cierto? Ayúdame ahí, Cielito, había también cosas como visitar a familiares que nada que ver, como que, porque como claro, ellos tienen que conectarse y espacios nuevos, gente nueva, algunos de ellos lo logran bien, pero la mayoría no les gusta, bueno, por eso les salvan la pantalla, ¿no? Porque se ensimismizan. Entonces, vueltas del banco, ¿cuál otra? Fiestas familiares, como en esos contextos donde hay que exponerse y todo eso. Y me llama mucho la atención porque seguimos haciendo esas encuestas porque queremos saber qué hay detrás del enojo de ellos, de sus malas caras, de qué están pensando, qué les parece muy cringe, ¿no? ¡Ay, qué cringe! Etcétera. Y al mismo tiempo, creo que en esa misma línea, la pregunta para nosotros como papás es, y como maestros de ellos o lo que sea, ¿cuál sería el top 3 de las cosas que ellos hacen que también nos enojan? Porque para empezar a hablar de esto, hay que reconocer que también nosotros somos seres humanos y a veces muy fosforitos. En mi caso, por ejemplo, me molesta muchísimo, me voy a calmar, mi hija adolescente diga, ya voy. Y no es la frase ya voy, es que en repetidas veces las puedo contar. El ya voy es una manera rápida de salir de mí. Ay, ya voy. Porque pasan los minutos, las horas, y aquella petición de baje por el domicilio, cambie la arena al gato, lleva estas cosas, levanta esto. El ya voy es como si siquiera un mantra que ellos tienen para decir, listo, tengo dominado el mundo, ya me deshice de esta presión. Entonces me molesta mucho eso y creo que es importante para empezar aceptar y escribir, pienso yo, qué es lo que me molesta a mí de mi hijo adolescente. Muy claramente uno lo puede tener. Incluso con Cielito, que ahorita lo van a conocer, hicimos una vez una reunión donde estaba Juan Andrés, 9 años, Simón, 4 años y Vale, 16, y nos sentamos en la sala y dijimos, chicos, vamos a hablar de lo que nos molesta mutuamente. Y curiosamente que Simón es el más inquieto y está jugando con algo y lo está tirando, en ese momento se quedó como escuchando a sus hermanos decirse cosas, como que cada uno le decía a cada uno, bueno, de Paposki, no me gusta cuando esto y lo otro, no me gusta cuando esto y lo otro. Y él estaba muy pendiente y cuando le tocó su turno, habló. Y dijo muchas cosas, que Juan Andrés me coja las orejas de una manera que, etcétera, etcétera. Y pienso que el hecho de poder tener, si se quiere, y no es este el objetivo de este live, de este contenido, una fórmula para aplicarle a alguien, lo importante para empezar es decir, hay cosas en mí que reconozco que también me afectan y no me pongo aquí como el que tengo una actitud totalmente controlada de la situación y vamos a ver cómo hago que él, que sí está fuera de sus cabales, hablo del adolescente, pueda salir adelante. Entonces la primera es aceptar que todos somos fosforitos, que efectivamente el tema emocional a veces nos juega unas malas pasadas, porque incluso se habla de que el tema emocional es como una ola. ¿Se han visto estos surfistas que están en esos lugares por allá en Hawái? Y son olas de 3, 4 metros, yo no sé. Pues mal haría uno de empezar a pelear con esa ola. Lo que hay que hacer es pues tener la habilidad para no dejarse apabullar por eso, porque la tormenta de todas las emociones que están en esos momentos es muy fuerte. ¿Cómo aceptar para empezar? ¿Cómo empezar? Aceptando que hay cosas que a veces me superan. Esa es la primera idea. Sencilla, pero creo que es importante. Haga la lista, qué es lo que a usted le molesta. Segunda idea, quiero dejarlos aquí con un Cielito. Venga para acá. Preciosa, muy bien. Los dejo con ella, por favor. Un aplauso para ella. Bueno, continuamos con estas 4 ideas de cómo desactivar la bomba del enojo del hijo adolescente.
Y la segunda, y muy importante, es reconocer. Pues reconocer qué. Pues es cierto que somos papás y estamos todos los días enfrentando distintos retos con ellos, pero cuando más nos retan es cuando nos ponen de frente los desafíos. Usualmente nosotros hemos hablado con ustedes previamente de qué es el patrón reactivo, de cómo reaccionamos. ¿Qué pasa ahí? El niño o el hijo adolescente dice, no, no hago esto que me pides, o dice, ya voy. Y entonces empieza a haber una molestia en mi interior. Empiezo a tener un momento de paciencia. De nuevo doy la instrucción o pido el favor de algo y ya voy, o no lo hace, o se niega a hacerlo. Y entonces ya empieza emocionalmente a surgir la rabia y puedo hacer una explosión de distintas maneras. Digamos que ese es el patrón reactivo que necesitamos reconocer. ¿Por qué? Porque habla de nosotros, de lo que adentro detona la bomba de nuestro enojo y ya él se enoja también. Entonces, una de las formas que más usamos cuando no nos hacen caso, cuando no responden a nuestros llamados, es explotar, dependiendo de cómo soy yo, de cómo me siento, del sentimiento que me hace, ¿no? Y sobre todo la sensación de no tener el control sobre este pequeño ser que ya creció y me desafía, pues es explotar violentamente. El grito, puede ser incluso pegar, puede ser dependiendo de la situación en donde yo me sienta fuera de mi control y la rabia me haga hacer estas cosas, entonces es explotar, literalmente es explotar. La otra tiene que ver con, no lo voy a decir ahorita, le puedo lanzar una amenaza como espérese que llegue su papá o espérese que me vaya a pedir permiso y aquí se la saco. Y puedo reprimir la emoción, el sentimiento lo guardo. Y es como decir, bueno, me lo trago, pero ese sentimiento en algún momento va a salir, va a salir. O sea, lo acumulo, no lo dije de verdad. La tercera es culpar. Es decir, yo reacciono porque tú no hiciste esto, es tu culpa. Busco todas las posibilidades a quién le puedo echar la culpa. Su papá dijo, no sé, el gobierno, lo que quieras. Esa es la sensación de culpar a alguien. Y la última es evitar. Evitar es yo me voy rápidamente, escapo de esta situación y miramos como que queda la cosa ahí perdida, no se entiende. Entonces aquí hay cosas muy importantes en el reconocer, pero sobre todo para nosotros como papás es como saber que tenemos que ir un paso adelante de esto que está pasando en la situación, como poder identificar qué quiero yo, qué es lo que me está pasando a mí cuando ella me repite que no va a hacer lo que yo le pido. O me hace ese gesto, generalmente los adolescentes lo que hacen es levantarle a uno los ojos como... ¿sí? Como tú no me entiendes, como tú no sabes y como yo a ti no te voy a seguir, y eso es bastante doloroso. Entonces es comenzar por reconocer, a mí me duele que tú me mires de esa manera porque siento que no tengo el lugar que tenía contigo, ¿no? Entonces, ¿por qué ya no crees en mí? ¿No? Entonces, esa es nuestra parte, reconocer lo que a mí me detona que mi hijo me haga ese gesto, que mi hijo me diga esa frase, que se atreva a desafiarme, como ya que, ¿no? Frases pequeñas que, pues en el cotidiano seguramente encontraremos muchos ejemplos. Uno que a mí me pasa y que he controlado mucho mejor haciendo conciencia de esto es que tiren la puerta del cuarto. Entonces, Valentina me tira la puerta del cuarto, mi hija de 16 años, y antes de hacer contacto con esta información y empezar a encontrar qué es lo que me engancha de eso, pues me daba una rabia así de, bueno, me tiró la puerta, me voy detrás y le golpeo la puerta más duro, 2, 3 veces más duro, y entre menos rápido me reaccione ella, más duro golpeo la puerta. Y entonces incluso yo decía, en algún punto decía, ya me está hundiendo la mano, pero aquí estoy porque es que a mí no me la monta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí después de un tiempo me di cuenta de que era un tema mío donde yo me estaba sintiendo rechazada y no importante y no tenía el control y ya no era la autoridad. Entonces me di cuenta, bueno, no es eso, es que me está diciendo que necesita un tiempo. Entonces voy a hacer algo diferente. Entonces le di un giro dramático a la situación y no le golpeé la puerta, sino dije, bueno, yo voy a estar afuera, no te voy a golpear. Que acusé la acción, le dije, no te voy a golpear la puerta. Y al ratito salió y estaba disponible para decir, sí me molestó que me digas esto, ¿sí? Entonces, entre más rápido yo reconozca y mi reacción no sea también atacar y agrandar la bomba, pues va a ser más fácil encontrar la conexión con ellos y que nos digan, bueno, ¿qué fue lo que yo hice que te molestó? Porque nuestros chicos se molestan por un gesto que nosotros les hacemos, ¿sí? Típicamente, y me pasa también con los pequeños, es Simón llora porque se pegó contra la pared, pero yo de una lanzó mi mirada a Juan Andrés y Juan Andrés no hizo nada.
pero yo ya lo culpé a él porque generalmente a veces lo hace llorar, ¿no? Cuando pelean. Entonces es injusto y yo no puedo darme cuenta de que cometí una injusticia porque estoy pensando que sí es culpable y él me mira como, pero es que yo no fui, ¿no? Y nos puede pasar también con los hermanos grandes. Entonces es muy importante reconocer qué pasa conmigo, qué me detona y cómo puedo adelantarme para no hacer crecer y explotar esa bomba también en mi hijo, sino rápidamente conectar y solucionar la situación y lograr una mejor conexión. Si logramos conexión en los conflictos, van a manejarse de una mejor manera. Muy bien, vamos a seguir con desactivar. Para eso quiero invitar aquí a alguien que me gusta. Oscar Andrés. Bueno, desactivar. Vamos a entregarles dos elementos que no son obvios, pero que pueden ser obvios. Y por obvios a veces no los manejamos, no los entrenamos, dijéramos. La primera es la figura de que una bomba, y hablamos ahora no de una bomba de esas terribles terroristas, se desactiva, sino un globo. Un globo se infla hasta su límite. Como psicólogo sé que el acto de violencia, por ejemplo, intrafamiliar en una pareja se da porque hay un ciclo. Una primera etapa, hay una acumulación de tensión y aparece después un gesto, un algo que después de días y meses de no hablarse, de descalificarse, de decirse cosas muy feas, por eso la violencia física le antecede la violencia verbal, hace que haya ya el golpe y después del golpe baja la tensión e incluso hay como una sensación de alivio porque el globo se desinfló. Yo alguna vez como psicólogo en la unidad, una unidad de vida en la fiscalía, hace mucho tiempo me decía una señora, yo estaba lavando la loza, se me cayó el plato y él pensó que yo le había tirado el plato porque no sé qué y empezó y nos encendimos. Y me decía, doctor, por un plato. Y yo le explicaba, no es un plato. Seguramente ustedes llevan mucho tiempo, no sé, diciéndose cosas sin decirse, gestos descalificadores, interrumpiéndose, etiquetas, frases que ya rebosó el vaso. Entonces, primera idea, tiene que ver con eso. No permitamos que el globo se infle hasta su límite. ¿Y cuándo pasa eso? Yo, por ejemplo, como hija adolescente, cuando peleaba con mi mamá o mi papá, había una tensión en el ambiente y no lo hablábamos. Y entonces empezábamos a inflarlo de otra manera, ¿no? Como al día siguiente, entonces nos toca vernos para el desayuno. Y entonces corro la silla. O no la miro, o no le hablo. Las personas cuando pelean con los adolescentes, o ahora también de mamá me pasa como, bueno, ahora cómo vamos a hacer para después de semejante pelea volvernos a acercar, ¿no? Y eso es como una manera consciente de decir, pues tenemos que desayunar, pues entonces bueno, estamos listos para hablar. También podemos tomar un tiempo, pero si comienzo como a sumar acciones que al otro lo ofendan, ¿no? Como no lo miro, no lo determino, o termino diciéndole otras cosas por cualquier situación cotidiana que van engordando la bomba, pues va a explotar. Y vamos a tener que atender lo que no hemos atendido, ¿no? Entonces es como, no le sumemos actitudes, no le sumemos etiquetas, porque al final sí estamos haciéndonos daño, ¿no? Entonces llegar a la conciencia de si estoy haciéndole daño, tengo rabia, pues no atiendo la rabia, ¿no? No me empiezo a montar y a explotar, a hacer que el globo se infle y el enojo sea mayor, porque en el entretanto de solucionar la situación, pues me metí en otras 3 peleas. Entonces yo realmente hacía eso cuando era adolescente, como no determino y al mismo tiempo abajo había como miedo de seguimos peleando. Claro, hay como una guerra fría en ese sentido. Bueno, sí, te voy a entregar la parte B de esta desactivar. Entonces, adelante. Vale, usted venga con la cuarta. Muy bien, y la última, o la parte B de desactivar, perdón, aquí sé que la gente dice, bueno, no dejan ver el tablero. Sí, sí. Aquí se ve aceptar, reconocer, desactivar y cuidar. La parte B tiene que ver con las reglas para pelear. Parece raro, pero si tuviésemos unos acuerdos que respetamos cuando la emoción, porque uno diría, bueno, mucho psicólogo, pero cuando uno está en esa situación, uno, mejor dicho, es como el fútbol, uno se calienta, pero si está jugando con el amigo, eso uno no sabe eso. No, yo sí pienso que inteligentemente podemos definir, venga,
Vamos a tener conflictos, eso no va a desaparecer, somos distintos, así, y eso es claro, ¿no? Tenemos a alguien que ya no es el niño pequeño que obedece a fuerza de que yo soy el grande, yo sé para dónde va, lo que sea. Tenemos un adolescente que ya dice, yo ya tomo mis decisiones, ya estoy incluso más alto que tú, ¿sí? Vamos a tener dificultades y roces. Clave entonces tener unas reglas básicas para pelear. La primera, el problema es entre tú y yo sin testigos. Esta clave me parece obvia, pero la pasamos rápidamente. Cuando discutamos, y con un adolescente mucho más, hagámoslo en privado. Cuando tengamos una conversación difícil, hagámoslo en privado. Y esto para todo el mundo, porque encontrarán ustedes que hay líderes que lanzan el regaño a alguien en medio de una reunión. Grave porque los testigos aumentan, dijéramos, como la mala tendencia a querer ganar la discusión, porque uno pues tiene el ego ahí expuesto y dice, yo no voy a dejar. Empiezo a decir, como esas frases de los papás de hace un tiempo, mis papás, que decían, entonces ahora, cuando estaban discutiendo delante de nosotros los hijos, entonces ahora el HP soy yo. Si vieron que su mamá me tiene a mí en un concepto, y venía ahí a mi mamá, pero espera y verá, y nosotros ahí, ¿no? Se puso buena la pelea. Y uno siempre quiere que alguien gane cuando está presenciando y siendo testigo de una pelea. Entonces, sabemos que no es fácil, pero aguarde un momento para poder discutir donde no haya nadie, donde no tengamos que demostrarle a nadie que estamos ganando o perdiendo. La segunda, una cosa a la vez. No pasemos de la A a la H, a la J, una cosa a la vez. Esto me parece clave porque evita que tengamos la tendencia a meter temas que no tienen que ver con este tema, pero con la intención de enredar, de confundir, de quitar el foco, de añadirle otra cosa. Algo así como que decimos, estamos hablando de tener el cuarto en orden, digamos. Por favor, tener el cuarto en orden. Entonces empieza a calentar el tema, lo que sea. Entonces hablemos de tu cuarto, ella dice, sí, pero hablemos de que hay gente que aquí no llega temprano para conversar con sus hijos. Yo le digo, sí, y hablemos de gente que usa todos los datos del celular y después se queda sin datos. Ah, sí, pero hablemos entonces de por qué tú entonces no fuiste a la reunión de copropietarios. Entonces nos empezamos a lanzar uno y otro tema, terminamos abriéndolos todos y cerrando ninguno. Es muy difícil, yo lo sé, pero hay que buscar que ese tema lo podamos discutir, y si nos reunimos a conversar, ojo a eso también, entonces es como una regla transversal, es para mejorar. Yo no me siento contigo para recriminarte, sino yo me siento contigo con la intención de que esto mejore. De otro modo, ¿para qué nos sentamos? ¿No les parece? ¿No? Y si eso es así, pues efectivamente saquemos adelante el tema y después pasemos a otro. Y lo último, pues hay más reglas, es por favor sin actitudes extremas que nos hagan confiables, nos hagan desconfiables o poco confiables para siempre. Sí, estamos calientes, sí podemos tirar algo, sí podemos pegarle un puño a algo, sí podemos empujar, apretar, sí, porque las emociones son muy fuertes, pero ojo, porque eso nos puede hacer poco confiables para siempre. Uno dice, ok, y eso quedó grabado, me puedes pedir perdón 1000 veces, pero eso nos hizo daño, me hizo daño, y cuando yo ya vaya a conversar contigo, lo vas a tener ahí, ¿sí? Entonces, no, sin actitudes ni comportamientos extremos, no tenemos que tirar puertas, no podemos conversar. Está difícil el tema, pero eso no ayuda de ninguna manera. Y vamos con la última, ¿verdad? Mi querida Cielito, un aplauso para Cielito. Muy bien. Muy bien. Cuidar. Adelante, Cuidar significa estar atento a mis necesidades como papá, porque los hijos son súper demandantes y además estamos en el trabajo y en el tráfico y en la familia y con tantas cosas en la cabeza que de repente llegamos a la casa y entonces los chicos quieren
en pijamada y están peleando y uno está cansado, y entonces ahí es el terreno perfecto para un conflicto, para una explosión, para un reto. Entonces, como papás, pues es importante que estemos atentos a cómo estoy. Estoy comiendo bien, estoy teniendo momentos en los que no estoy con mis hijos, sino con círculos de otros contextos, ¿no? Con mis amigos, con mi familia, mis hermanos, y tengo momentos de conversar de otras cosas y no solamente estar volcado como en el tema de atenderlos a ellos, ¿no? Eso va a hacer que cuando tengamos un conflicto, pues también me hagan explotar desde el lugar donde estoy. Si yo no he dormido bien, si no he comido bien, pues seguramente las emociones que voy a tener más a flor van a ser la rabia y va a ser la desesperación. Entonces es importante eso, tomar unos momentos específicos del día para parar, para meditar, hacer deporte. Sí o sí, eso alimenta nuestra salud emocional y nos permite estar más activos y más sensibles a ir un paso adelante de la situación del conflicto, ¿no? Y no a reaccionar de una, sino a decir, espérate, no me agarraste como con todos los pelos de punta. Entonces, papás, hay que cuidarnos, hay que estar atentos a nuestras necesidades. A las parejas es importante como tener un momento a solas, un viajecito de vez en cuando, tener la necesidad, cumplir con la necesidad del acontecimiento, que algo pase, que hagamos cosas distintas en casa, que la Navidad sea diferente. Por eso nuestro otro bono de las novenas creativas, de que la cena pase algo, de que nos riamos juntos, ¿sabes? Entonces es como muy importante cuidar de nosotros mismos para de verdad tener disponibles. Hay un dicho o una frase que me viene ahora y es, uno no puede dar de lo que no tiene, lo escuchamos en muchos lugares, pero pongámoslo en práctica con nuestros hijos. Necesitamos darle tiempo de calidad, palabras reales como de que estamos presentes y no lo que nos sobra. Entonces con eso pues queremos cerrar este bono pues al que ustedes han accedido por inscribirse hoy a nuestro campamento o en días pasados y estamos listos. Queremos compartir con ustedes información de mucho valor. Queremos ayudar a que las familias realmente se conecten entre sí mismas y que haya mejores relaciones entre padres e hijos. Para Mushaisa esa es como la misión desde el corazón, encender ese carboncito. Así es, entonces aceptar, reconocer, desactivar y cuidarme. Esto pues lo están viendo seguramente también los chicos o no lo sabemos, pero es fundamentalmente para nosotros que tenemos esta labor de ser papás, este arte de la crianza creativa en medio de las tormentas. Esto fue todo, somos Mushaisa, Cielo, Popscar, Andrés, y estamos muy contentos de que pues, se haya quedado hasta el final para escuchar este material, que seguramente va a ser valioso y no será el último. Los invitamos a que sigan en nuestras redes, sigan conectados, y pues si esto lo están viendo en medio de diciembre, pues feliz Navidad, o en enero, feliz año, no sé. Así que un abrazo para todos. Chao, chao. Chao.